La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Esperemos que muy bien, esperemos que hayan disfrutado mucho nuestro episodio anterior, pero hoy les venimos a hablar sobre un santo que de seguro alguna vez has visto, ya que es súper famoso su imagen detrás de las puertas de nuestras casas. Entonces, Gordy, ¿sabes de quién estamos hablando? Del Papa Francisco. ¿Por? Ahorita te lo explico. El Papa Francisco nos va a dar esa respuesta. Ah, ok. Bueno, yo creo que muchos crecimos con la imagen de ese santo viéndola todos los días porque es muy tradicional que detrás de todas las puertas esté la oración a San Ignacio de Loyola. El 31 de julio la iglesia recuerda a San Ignacio, cuya fecha mencionada refiere al día de su muerte. Es el fundador y primer superior general de la Compañía de Jesús, o más conocidos como los jesuitas. Por eso la referencia que les hablaba, el Papa Francisco, pues él proviene de esta congregación. Wow, es un jesuita, entonces, pues imagínate. Muy interesante. Claro. San Ignacio. Y ahora puedo entender mucho de la personalidad que tiene, sí de la personalidad y de la forma en que el Papa actúa, de acuerdo a lo que es la espiritualidad de los jesuitas. Claro. San Ignacio, pues también es iniciador y patrono de los ejercicios espirituales, cuya práctica incluso se lleva a cabo en otras iglesias, aparte de la católica. Es también venerado en la iglesia anglicana, por mencionar. Es patrono principal en las ciudades de Junín y Luque, en Argentina, al igual en algunas otras regiones en Costa Rica y Bolivia, por mencionar algunas. Es santo patrón en las provincias españolas de Guipúzcoa y Vizcaya. No sé si el primero esté pronunciado bien, pero ahí. En el siglo XVII, pues también se levantó una basílica en su nombre en su ciudad natal, que es Azpeitia. En la ciudad de Roma, su sepulcro se venera en la iglesia de Jesús, al igual que también se le venera en la capilla levantada en su honor en el colegio romano que él fundó. Ahora entonces vamos a echar una mirada a su historia, a su obra y el hermoso legado de fe y de oración profunda. Bueno, y comenzando un poco con la vida de San Ignacio de Loyola, sabemos que fue el menor de 13 hermanos. Vaya, familia grande. Muy grande, creo que en estos tiempos pues es muy extraño pensar en 13 hijos. Probablemente 2 o 3 está bien. Dios, 1. Y a veces ni con uno puedes. Ándale, experiencia personal. Con el primerito tienes. Y también tenemos el primer dato interesante. Y es que el nombre con el que fue bautizado fue Íñigo López de Loyola, el 23 de octubre de 1491. Posteriormente, pues él cambiaría su nombre y aquí vamos a escuchar los motivos. También sabemos que sus padres fueron Beltrán Yáñez de Oñaz y Marina Sáenz de Licona y Balda, ambos pertenecientes a ilustres familias. O sea que él viene de una familia bastante importante y acomodada en su ciudad o en su época. Sí, tal parece que, bueno, regularmente podemos distinguir como, pues en historias de santos hay de todo. Ajá. Pero por lo regular podemos encontrar esas historias de los niños ricos que acaban siendo grandes humanistas que ayudan siempre y que acaban siendo santos, o pues gente pobre que alcanza ese grado de santidad. Pues no sé, varios ejemplos que podemos tener por ahí. Claro, podemos ver que al final de cuentas el amor de Dios siempre está al alcance de todos. Sí, exactamente, podemos ver que a pesar de la diversidad de historias, pues
finalmente la vocación que tiene Dios para todos nosotros es llegar a ser santos. También tenemos que pasó su infancia al lado de sus 9 hermanos y 3 hermanas. Su educación estuvo marcada por el fuerte carácter de su papá, tanto en la educación como en el seguimiento religioso. Tenemos por ahí el dato también de que las familias de buena casta eran cuidadosas en la formación cultural de los hijos para conservar la decencia. Como escuchamos anteriormente, pues él venía no solo de un padre y de una madre que eran como reconocidos e ilustres, sino que todas sus familias habían sido de esa descendencia. Entonces por ahí nos comenzamos a ver ese tinte de San Ignacio, de que pues él desde pequeño fue cultivado con ese sentido religioso, aunque no con el sentido de que conociera a Dios, sino para mantener la decencia. La alta alcurnia. Claro. Después tenemos que el poder eclesiástico tenía también un lugar preponderante en la columna familiar, recayendo en la madre y en el sacerdote más cercano la responsabilidad de conducir la formación espiritual de cada uno. Creo que esto es bien interesante porque a pesar de que su papá era como la figura de autoridad en su casa, él dejaba todas las cosas que tuvieran que ver con la espiritualidad y la religión a su mamá, que finalmente pues como tenía un chorro de chiquillos le pedía ayuda al padre más cercano, pero que pues ahí entre los dos se encargaban de llevar esa formación. Cosa curiosa para la época, porque bueno, estamos hablando que fue en los años 1500, época en la que la mujer aún no tenía un papel tan importante, y más sin embargo el papá de Ignacio le daba ese lugar y confiaba en ella a tal grado de dejar la educación espiritual de sus hijos en ella. Sí, exactamente. Súper interesante. Sí, completamente un caso diferente al que por aquí hemos escuchado. Después sabemos que cuando Ignacio tenía 16 años, murió su madre de una grave enfermedad y su padre queda a cargo de los hijos menores. Ante el problema pues de perder el control de toda la familia, porque como ya escuchamos, tenían como ese control, por así decirlo, dividido, don Beltrán encarga a las institutrices de la casa encargarse especialmente de sus hijos, por lo que su padre asume responsabilidades que fueran propias de su esposa, tanto en lo hogareño como en lo espiritual. Oye, algo súper interesante que muchos papás deberían de considerar. Aquí estamos hablando que obviamente él quedó viudo y pues a lo mejor tenía que, además de mantener y prever que la familia mantuviera tanto su estatus social, económico, aún así se involucró en la educación y en el amor de sus hijos, y creo que es algo que muchos papás deberían de considerar, que no solamente es dar dinero y a lo mejor mandar a estudiar, sino estar ahí, ser parte de, y creo que podemos verlo en la persona en la que se convirtió Ignacio. Él es un reflejo de ese amor y ese compromiso que sus papás tenían con él y con sus hermanos en cuanto a su educación. Sí, exactamente. Y más porque realmente fue una decisión de su padre. Como escuchamos, pues cada niño tenía su institutriz, entonces bien pudo encontrar en ellas pues suplir el papel que tal vez tenía su mamá, pero al contrario él decidió tomar por ahí los dos roles, cosa que como veremos pues a la postre acabaría impactando mucho en cómo sería San Ignacio. Sabemos que él era el menor de los hermanos y cuando ya era adolescente, un año después de la muerte de su madre, vendría un suceso que cambiaría su destino. Una mujer de alcurnia, María de Velasco, conocida de la familia por la estima que tenía ella hacia todos, ofrece al padre asumir la tutela del joven para educarlo en la corte de Castilla. Ahí su marido, Juan Velázquez de Cuéllar, era el contador mayor y consejero real, en cuyo ambiente Ignacio se podría desarrollar bien. Su padre, confiado y muy agradecido, acepta el ofrecimiento y se va a la localidad de Arévalo, donde estará los siguientes 11 años. Entonces encontramos que, pues bueno, entre las familias nobles pues, se llevaban muy bien, y una de estas familias nobles se interesa por cuidar específicamente pues del menor, tal vez el más difícil o al que no le podrían dar toda la atención, entonces le ofrecen a su papá que ellos lo podrían educar, y más en un ambiente
pues como lo era la corte de Castilla. Entonces, obviamente sin dudarlo, acepta esta oferta. Y después sabemos que en la corte se le enseñaría el manejo de las armas y aprovecharía para consolidar su afición por la lectura y la escritura, perfeccionando también sus habilidades hasta llegar a ser escribano. Esta quizás es la época de mayor dispersión entre la vanidad, las fiestas y el ejercicio de las armas para ganar la honra. Entonces tenemos a este joven San Ignacio que pues es sustraído de su familia y que acaba siendo uno de los caballeros de la corte. Entonces lo enseñan pues obviamente a que sea un militar y pues también él comienza, escuchamos que es como su etapa de mayor dispersión, porque pues él descubre completamente otras cosas, descubre el mundo y pues se dedica a ello. Claro, y además pues al tener un estatus social de la magnitud que tenía, pues era obvio que tenía acceso pues a a lo mejor muchos privilegios y a convivir con muchas personas. O sea que tenemos a un Ignacio galán, ¿eh? Sí. ¿Quién lo viera? Efectivamente, después él tuvo varios romances, reconociendo sus ofensas y considerándose un pecador, pero pues a fin de cuentas no hacía nada al respecto. Sabemos que pues él estaba consciente de lo que hacía y que tal vez no lo estaba haciendo bien, pero él siguió por ese camino de fiestas, de romances, porque pues prácticamente era lo que se vivía. Porque estaba chavo. Su círculo, exactamente, estaba chavo. Cuando Ignacio cumple 25 años, muere el rey católico. Entonces, pues como saben, cada vez que se va el rey, vienen varios cambios en la corte, por lo que Velázquez de Cuéllar cae en desgracia y muere un año después. Entonces vemos por aquí que el estatus de San Ignacio finalmente va a cambiar, porque pues quien lo protegía y quien lo llevó hasta ahí había perdido su puesto y acaba muriendo por esa desgracia. Por lo que es enviado con la viuda a servir al duque de Nájera, Antonio Manrique de Lara, virrey de Navarra. Entonces él sigue manteniendo como que su estatus, aunque pues ya ahora sirviendo a otra persona, que pues lo seguiría manteniendo en ese círculo y en esas actitudes. En 1520 ingresa al ejército, que era una de sus más grandes aspiraciones, convirtiéndose de inmediato en un buen soldado. Llega un ataque francés a Pamplona y la ciudad es sitiada, y al ser capitán es enviado a defender una fortaleza. En medio de la batalla, Ignacio es golpeado por una bala de cañón el 20 de mayo de 1521, que destrozaría su pierna izquierda y rompería su rodilla derecha, acabando con su carrera militar. En este ataque, varios de sus compañeros huyen porque pues finalmente se ven rebasados por las fuerzas del ejército contrario. Incluso se ve que ellos sienten que van a perder finalmente esa fortaleza en Pamplona, y ocurre, creo que este cambio que llevaría a San Ignacio a finalmente encontrar su vocación en otro lado, que es pues el primero, que es su accidente en el que él pierde la pierna y se ve afectada la otra. Y encontramos uno de los primeros milagros, o una de las primeras partes en donde podemos ver a Dios manifestándose, ya que, como escuchamos, sus compañeros huyen, pero un soldado de los contrarios, un soldado francés, tiene un gesto noble y lo entrega a los españoles al verlo en su mal estado. Entonces, pues finalmente, cuando entra el ejército francés a la fortaleza, en lugar de acabar con todos y tal vez rematar a San Ignacio, que ya había quedado muy mal, el soldado decide ayudarlo y decide llevarlo con el equipo médico de su ejército, quienes lo llevan al hospital de la ciudad. Y pues por ahí se relata que fue operado al menos 3 veces para que no perdiera completamente sus piernas. Los días posteriores fueron muy complicados para el capitán, por lo que incluso se encontró en algunos momentos al borde de la muerte. Pero en la víspera de San Pedro y San Pablo, él mejoró considerablemente,
Algunos autores pues por ahí nos mencionan que fue debido a la oración, otros no están tan de acuerdo en este punto, pero el hecho es que después de las festividades de San Pedro y San Pablo, él comienza con su mejoría. Lo llevan entonces de vuelta a casa de su familia, a Loyola, donde pide que le lleven libros de caballería para distraerse. Entre estos encuentra algunos libros de Jesús y otros santos, que al principio no le llaman la atención, pero que finalmente comienza a ganar un gusto por estas historias que también comprenden hazañas dignas de caballeros. Ok, entonces yo a partir de ahora me declaro Team Loyola. Me llama mucho la atención su afición por la lectura, porque bueno, a mí me gusta mucho leer, pero sobre todo porque dices que leía libros de caballería, que no solía ser la lectura común de los hombres de esa época. Tendían a leer cosas de filosofía, la Divina Comedia, Sócrates y así. Así que, muy bien, por Ignacio de Loyola. Sí, exactamente. Y qué curioso que es justamente en donde pues entran todos estos libros de caballería. Sin querer se les van uno que otro de historias de santos o así. Y pues, obvio, él dice, no, esas no están tan chidas. Está más chido las armas, las guerras. Pero se da cuenta que finalmente también varias vidas e historias de los santos pues tienen que ver con ello, con las guerras. Por allí hace poquito escuchamos la historia de Santa Juana de Arco, que estuvo en la guerra. Entonces él comprende que pues esas hazañas, tal vez aunque suenen un poco alocadas, también están a la altura de lo que a él le gusta leer. Y sabemos que de aquí en adelante Ignacio se interesa más por estas lecturas y pasa días enteros con libros religiosos, pensando para sí que si esos hombres estaban hechos del mismo barro que él también podría hacerlo. Con este gran fervor surge el deseo de peregrinar a un santuario de Nuestra Señora. Entonces también encontramos ahí ese espíritu pues tan valiente siempre que tuvo San Ignacio, porque incluso después de su accidente y todo lo que le pasó en guerra, él pues dice, claro que no, o sea, eso no me va a limitar. Incluso decide que pues si así eran las vidas de los santos que ayudaban a Dios, él también puede ser un santo. Desde ahí podemos ver claramente esa línea en donde él quiere seguir el camino de la santidad. A pesar de que se sentía motivado con gran fuerza a seguir el llamado de Dios y consideraba entrar en un monasterio, sus pensamientos aún eran intermitentes entre dedicar su vida a Dios y volver a su vida de amoríos. Después de mucho estar entre estos pensamientos, comenzó a notar la paz y la tranquilidad que sentía cuando pensaba en seguir a Cristo, y la tristeza y vacío que tenía después de estos otros pensamientos. Aunque siempre él trataba de recuperarse y volver al combate, sus ánimos se fueron renovando por la fortaleza y paz que inspiraba su espiritualidad. Entonces hasta este punto pues tenemos a este San Ignacio que todavía se debate entre si volver al combate, y pues por ahí tenemos que concretamente volver a su vida de amoríos, o si dedicarse a su espiritualidad, si dedicar su vida a Dios, que finalmente ya había tenido como ese pequeño llamado. Y ahí es donde vemos la parte interesante de los santos que pocas veces conocemos, porque era una persona totalmente normal. O sea, si tú lo trasladas a esta época, o sea, podría ser perfectamente como tú, o como Jesús, o como Diego, o como yo, o sea, que tiene dudas, que tiene inquietudes, que aspira a ser alguien en la vida, porque al final de cuentas pertenecer al ejército era una aspiración vocacional. O sea, era como pues tener un rango, tener un reconocimiento, tener un lugar. Me encantó. Sí, estoy volviendo Team Loyola. Sí, pues vemos, o sea, que pues él estaba en el ejército porque era lo que él más quería y que era muy bueno. O sea, por ahí pues tal vez no lo mencionamos tanto, pero en su ascenso a ser el capitán Ignacio de Loyola, pues fue muy rápido. Realmente él era uno de los novatos que acaban siendo de inmediato altas figuras. Entonces, pues siempre está como que esa parte de que él venía de toda una vida completamente diferente, y pues que las situaciones lo llevan a debatirse ahora entre si se va a un monasterio o si continúa con su vida como la ha llevado hasta el momento.
Muy bien, ahora vamos a hablar de ese momento en el que Ignacio tomó la decisión de comenzar una vida entregada a Dios, y eso sucedió en una de las noches en que se estaba recuperando del ataque que sufrió en sus piernas, y él cuenta que una noche cuando estaba ya todos dormidos y así, él vio la silueta de la Virgen María con Jesús en sus brazos. Dice que la Virgen no le dijo nada, únicamente volteó, lo miró, y esa paz y esa felicidad que él sintió a partir de ese momento es como esa espinita que creció en él para darle el sí definitivo a Dios. Creo que de cierta manera debió sentirse como reconfortado, ¿no? O sea, pensemos de qué manera nos observaría la Virgen, que es con infinito amor y que nos transmite esa paz, ¿no? Al final de cuentas. Siento que a pesar de su dolor y de estar pues ahora sí que convaleciente, debió darle muchísima tranquilidad y de cierta manera pues no sé, cómo ayudarlo a saber que todo iba a estar bien, ¿no? Claro, entonces para el año 1522, que logró él estar totalmente recuperado, decidió empezar un viaje hacia el monasterio de los benedictinos de Montserrat, y para eso pues fue a hablar con el que era su ¿Asesor? Su asesor, con el... es que se me olvidó el nombre, pero el que se apellida Nájera, pues el que la estaba educando cuando era más joven. Entonces, el duque, exacto. Entonces fue con el duque de Nájera, le pidió como un año sabático. Él le pagó un dinero que quedaba pendiente del tiempo que trabajó con él, y entonces comenzó ese viaje. Llegó al monasterio, hizo un acto de conciencia, y a partir de ahí como que empezó a experimentar esa paz, esa tranquilidad. Y al salir del monasterio se encontró con un pordiosero. Al verlo le dijo como una ayudita para este pobre hombre, y él decidió regalarle su uniforme. Entonces a partir de ahí comienza como ese desprendimiento de su vida anterior. También cuenta que fue y ofreció en el altar su espada y su daga, y a partir de ahí como que renuncia a toda su vida anterior y decide comenzar ese camino hacia la expiación de sus pecados. Como que fue el final de todo lo que vivió como soldado, ¿no? Como ahora sí que en ese aspecto. Pero pues supongo que tuvo que significar muchísimo para él, o es un gesto muy grande el haberle regalado a una persona necesitada su uniforme, ¿no? Porque al final de cuentas el uniforme representa algo grande para los que son soldados, militares, o los que tienen como que o se dedican a eso, pues básicamente, ¿no? Entonces sí tuvo que ser un paso bastante grande para él, y algo difícil de cierta manera. Claro, y aquí vamos a encontrarnos con que Ignacio no se encontró como un buen comienzo. Él, cuando ya hizo esa renuncia, decide ir a unas grutas que eran como muy famosas en esa época, en la que la gente iba y ayunaba y se quedaba como haciendo unos días ahí oración. Y en ese entonces, o por esa época, era como una práctica bastante común que hacían las personas religiosas. Entonces pues él va, se interna, se queda ahí muchos días sin comer, sin dormir, sin tomar agua, y entonces al estar en esos días ahí se da cuenta que pues no, o sea, que no encuentra nada de lo que fue a buscar, no encuentra ni paz, ni alegría, ni tranquilidad, ni siente, ni escucha a Dios. Entonces entra como en ese conflicto de, oye, pero pues es que la mayoría de las personas dicen que a través de este tipo de cosas encuentras esa paz, esa tranquilidad. Entonces decide regresar nuevamente al monasterio, porque además ya estaba súper deshidratado, me imagino. O sea, sí, imagínate 5 días sin comer, sin dormir, sin tomar agua, sin con nada. Con depresión y sin comer. Y Dios así como de que, hombre, ¿estás bien? ¿todo bien? Ya, Ignacio, por favor. Entonces decide regresar al monasterio, y decide hablar con el padre encargado, se confiesa, y él le dice algo que se queda bien grabado en la mente de Ignacio a partir de ahí. Y él le dice que debemos de estar más atentos, con un corazón más dispuesto para escuchar realmente el mensaje o la voz de Dios. A Dios no es que le disgusten los sacrificios, el ayuno, pero tampoco es como que le guste vernos sufrir, no es como que le guste ver nuestro cuerpo llegar al límite, sino más bien que a través de la alegría y de nuestro bienestar lo podamos encontrar. Y bueno, a partir de ahí, más o menos, Ignacio se enfrenta
ante muchas situaciones parecidas. A lo largo de su proceso, varias veces regresa al hospital por volver a caer en ese exceso de ayuno, en ese exceso de no dormir. Y a través de eso, pues él va descubriendo y va desarrollando los ejercicios espirituales, como encontrar ese equilibrio entre el ayuno, el sacrificio y la oración sin caer en el exceso. Como que él pensaba que lo que tenía que hacer para estar cerca de Dios era como que llevar todo al límite, ¿no? Como tú dices, Sí. o sea, como hacer un sacrificio que a él le costara bastante y que dijera, yo voy a dejar esto por Dios, pero pues realmente, como dices, no es lo que Dios busca de nosotros. O sea, sí debe de decirle a lo mejor, ay, qué bueno, mi hijo está ayunando y está... pero hasta cierto límite, ¿no? No poniendo en riesgo tu vida, porque obviamente no creo que él diga, ah, chido, lo pusiste en riesgo tu vida, ahí vamos. O sea, no creo que es algo que a él le agrade o el sufrimiento que nosotros podamos pasar. Entonces, sí siento que a lo mejor por las ideas del pasado, como que él pensó que era lo que tenía que hacer y se arraigó mucho en esa idea, como dices, porque si fueron varias veces las que cayó, pues... Sí. Y dijo, además, no, de aquí soy. claro, y creo que eso es algo que deberíamos de rescatar nosotros a la actualidad. Suelen ser prácticas bastante comunes y debemos de entender que, vamos y pedimos la gracia y el favor de Dios y Él no la concede y nosotros pensamos que una forma de agradecerle es irnos de rodillas, descalzos, es quedarnos 5 días sin tomar coca, ayunando, y no, realmente deberíamos de hacer un poco más introspección de qué es eso a lo que realmente le agrada a Dios, de qué manera yo podría devolver esa gracia y ese favor que Dios me hizo. Ok, a lo mejor yo tenía una necesidad económica, de enfermedad. Ok, ¿cómo puedo yo agradecerlo? A lo mejor yendo a visitar a un enfermo, a lo mejor Como yendo... retribuyendo de la misma manera en la que te ayudó, ¿no? O sea, como dices, si fue con dinero, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no tengo mucho, pero lo poco que tengo puedo, no sé, comprarle comida a alguien, puedo darle a una persona que lo necesita. O sea, ahora sí que transmitiendo lo que realmente es amar a Dios y es como el agradecimiento, ¿no? No como que... pues ahora sí torturarte a ti mismo. Claro, y creo que eso, yo no conozco muy bien los ejercicios de San Ignacio de Loyola, pero por lo que yo pude ir leyendo sobre su historia, creo que él descubrió eso. O sea, encontrar ese punto medio, ese equilibrio entre el ayuno, la oración y el sacrificio, y no caer en el exceso y el fanatismo, porque él después vemos que otro de sus, como ya después de que comenzó ese camino en Dios, otro de sus fines era llegar al Huerto de los Olivos porque quería sentirse en ese momento y experimentar lo que Jesús vivió. Más sin embargo, durante esa época era imposible acceder a ese lugar por las guerras, por los conflictos que había, y más sin embargo, él se empeñó en ir. Más adelante veremos que una de las razones por las que fue llevado a juicio por la Inquisición es parte de la travesía de ese viaje. Y en ese viaje se va como de ride, por así decirlo. Se va como de barco. Va como para cerca de Jerusalén. Ride, por favor. Se va haciendo así como no auto-stop, barco-stop, porque en ese entonces era lo que se usaba. Sí. Pero durante muchos meses estuvo como en situación de calle, pidiendo ayuda, trabajando aquí y allá. Logra llegar hasta el Huerto de los Olivos, pero obviamente pues no puede pasar y tiene que recurrir al hecho de sobornar a las personas que lo estaban cuidando, y podemos ir viendo que él pudo ir aprendiendo mucho sobre ese camino. Llega al Huerto de los Olivos, vive la experiencia, y entonces después de su regreso de Jerusalén, él como que regresa con nuevas energías y con la intención de crear una nueva forma de vivir la fe. Y entonces ahí es cuando es llevado a juicio porque pues en ese entonces no era muy bien visto como que la convivencia entre hombre y mujer, sobre todo si no era pues un pariente directo. Y ahí es una confusión entre una viuda y una hija que buscaron cómo acercarse a él para vivir su espiritualidad, y por ahí se malinterpreta que probablemente él estaba con ella, y entonces es llevado a juicio por la Inquisición. Aunque se demuestra su inocencia, es castigado con el ya no poder usar su túnica negra, y tiene que a partir de ese momento usar ropa de calle, o sea, como ropa normal. Ajá. Y pues podemos, y después del juicio de la Inquisición, empieza a
hacerse pues de su grupo de amigos, que fue con los que fundó lo que hoy conocemos. De su banda. De su club. Me suena. Con los que comenzó pues lo que vendría siendo la congregación jesuita, y ahí conoció a sus primeros amigos con los que creció, con los que empezó esta obra, que son Pedro Fabro, Francisco Javier. Después se unirían Diego Linares, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simao Rodríguez, con quienes nació la inquietud de hacer algo más allá de sus ejercicios, sino hacer una comunidad que en todo el mundo la pudiera vivir. Y ahí encontramos como ese punto en el que él decidió darle un sí completo a Dios. Donde se encontró finalmente con él, ¿no? Claro. Y sí, es súper interesante cómo dio este sí a Dios, ¿no? Cómo al final fue su encuentro con él y cómo decidió ya ahora sí entrarle su vida de lleno. Y también fue muy difícil por todo lo que nos acabas de contar. Muy difícil. Claro, a mí me llama mucho la atención porque yo, como decíamos yo decía en un principio, es un santo que por lo menos yo en casa de mi abuelita cuando era pequeña sí estaba en la puerta, y jamás por la cabeza me había imaginado el tipo de persona que era. Es más, antes de leerlo, yo no imaginaba esa vida o esa persona tan normal que llegó a ser San Ignacio de Loyola para tener el grado que tiene ahora y las cosas que hizo. Exacto, uno a veces se imagina la vida de los santos como que de manera diferente, y cuando los lees dices, ah, caray, se parece mucho a mí, o se parece a tal persona, y como que te das cuenta de que pues son al final personas normales que entregaron su vida a Dios y se dejaron guiar por él. Y sí, pues sí, ahí está lo que fue San Ignacio. Bueno, y creo que pues algo o una duda que todos podemos tener es qué fue lo que hizo para ser un santo, ¿no? Porque pues tuvo que haber realizado algo importante. Y bueno, en los datos que nosotros recaudamos y encontramos fue que básicamente él se convirtió en un santo por todo lo que hizo en su vida a partir de dar el sí a Dios, ¿no? O sea, fue que fundó la Compañía de Jesús, ayudar a convertir a las personas, crear los ejercicios espirituales, básicamente todo lo que mencionamos en el momento de su encuentro con Dios. Cada una de las acciones que él hizo para dar gloria a Dios fue la que de una u otra manera lo llevó a que lo canonizaran y que se volviera un santo. Sí, y es así como el 12 de marzo de 1622 fue canonizado, fue elevado a los altares por el Papa Gregorio XV. Y fue cuando se estipuló su festividad, el 31 de julio. Sí, igual les mencionamos que no había mucha información en todos los lugares donde buscamos, pero básicamente, igual que otros santos, fue por toda su vida y su entrega a Dios que él se volvió santo. Porque me tocó que unas personas me preguntaran de un podcast pasado que si no había intercedido por ningún milagro, que por qué era un santo. Y empieza la explicación básicamente de por toda su entrega y todos los buenos actos que hizo durante su encuentro con Cristo, básicamente, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito sobre las frases y oraciones que nos dejó esta persona tan ilustre, este gran santo, que yo realmente cuando las busqué esperaba como oraciones cortas y pequeñas y no tan específicas, pero realmente tiene muchas, y tiene una que es muy famosa que yo sinceramente no tenía idea que era de él. Pero hay muchísimas frases que él tiene y que realmente nos explica de una manera muy concisa y que nos ayuda mucho a la vida diaria, que creo que es lo que en su mayoría se busca en los santos, como un ejemplo que puedas usar tú en la vida diaria, ¿no, Jesús? No, claro que sí. Tiene una... Como tú dices, o sea, son como unas guías o pautas para el uso diario, por así decirlo. Sí, y de una manera grandiosa, creo que todo lo que él dejó, o sus frases, aplican a cualquier momento de la vida. No es como que solo aplicaran en la época de él, sino que también pueden aplicar en nuestra época. Por ejemplo, ahorita les voy a mencionar algunas de ellas, ¿sí? Que es en todo amar y servir. Creo que esa se explica solita. Y pues que nosotros no venimos al mundo a servir, sino... no a ser servidos, sino a servir. Error mío. Y hay otra que dice, alcanza la excelencia y compártela. ¿Y esto en qué? Era de que para San Ignacio dar lo mejor de sí mismo y compartirlo con los demás era algo fundamental. Porque era como el medio para crecer
de manera cooperativa. Si tú ya aprendiste algo, se lo puedes transmitir a alguien más para que esa persona también crezca y pues cada persona vaya teniendo como un poquito de experiencia de cada ser humano que se va topando en la vida, ¿no? Al final de cuentas. Sí, que al final, pues, esforzarte y compartir, que los demás pues también se esfuercen. Sí. Que los demás también disfruten de ese esfuerzo. Exactamente. Y mira, otra de las frases son muchísimas, pero les voy a tratar de resumir, porque creo que son muy importantes, o las que escogí en esta ocasión son muy importantes. Dice, el examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. Siempre, creo que el estar consciente de lo que podemos hacer mal es como que una herramienta para nosotros crecer y pues para saber y reflexionar sobre cómo nuestros actos pueden afectar al entorno. O sea, al entorno y a nosotros mismos, ¿no? Al final de cuentas, no es que solo nos afecten a nosotros. Sí, claro. Otra que dice, en ejercicio de desolación, nunca hacer mudanza. Esa cuando yo la leí, me quedé como sacada de onda porque dije, caray, ¿a qué se referirá, no? O sea, a lo mejor tomamos las frases de manera muy literal y decimos como de, o sea que no nos cambiamos de casa, pero pues no se refiere a eso literalmente. Esta es una recomendación que forma parte de sus ejercicios espirituales y señala que en el momento de una crisis, desolación, depresión o alguna situación así de tristeza, lo mejor es no tomar decisiones drásticas o extremas. Lo primordial es poder controlar los impulsos o los sentimientos que tenemos ante ciertas situaciones y después como con cabeza fría, ahora sí poder tomar la decisión correcta. Sí, porque pues básicamente como muchas veces tomamos decisiones por impulso, por la emoción, a lo mejor no siempre malas o tal vez, pero siempre con esa emotividad y a veces pues no nos deja como pensar bien y decir, a ver, vamos a analizar. Y él, pues sí, como dices, era un poco más, vamos a analizar tranquilamente y vamos a decidirlo analizando pues pros y contras y todo, pero sí. En paz. Sí, o sea, como todo, tomarte el tiempo para analizarlo. Voy a poner como que un ejemplo que a lo mejor, pues... me voy a echar encima a las mujeres, pero sí, ¿no? O sea, cuando uno hace un drama o se enoja y hace un drama por algo y luego dice, caray, sí hice mucho drama, o caray, sí la regué, no era así. Entonces, es como pensarlo todo de cierta manera. Es como un cierto ejemplillo que podría servir, ¿no? No, sí, claro. Bueno, todos. Sí, pero... y otra, la que a mí, en lo personal, me gustó más y que dije... Wow, o sea, sí te deja reflexionando, al menos a mí lo hizo y espero que a usted los ayude a reflexionar. Es, ¿de qué sirve ganar el mundo si al final pierdes el alma? Creo que es una frase muy profunda y una frase que nos invita a, pues ahora sí que, a meditar, a hacer un examen de conciencia y a darnos cuenta de que si estamos realmente siguiendo a Dios con nuestro corazón o si estamos tratando de agradar al mundo más de lo que tratamos de agradarle a Dios, ¿no? No sé a ti qué te hace sentir o qué piensas de esta frase, Jesús. Pues sí, o sea, vamos como enfocarnos a lo que tú eres, a lo que tú quieres, o sea, las cosas, bueno, tal vez materiales, pero no solo materiales, sino pudiera ser incluso hasta el conocimiento, o sea, cualquier cosa, o sea, ¿de qué te sirve ganarlas si tal vez como persona no eres pues lo suficientemente buena o no los usas para el bien, ¿no? Sí, o no los usas para el bien o no es algo que de verdad te enriquezca a ti como persona, que alimente tu espíritu. O que también alimente al espíritu de los demás, ¿no? Porque, pues, básicamente si tú tienes conocimiento o, no sé, si sientes ese amor por Dios, tú lo puedes transmitir. Y es igual con todo, con objetos materiales, con conocimiento, como tú dijiste. Entonces, si no lo estamos usando para un bien, realmente ¿para qué lo estamos usando? Nada más como por apariencias o cosas así, y pues es lo que realmente sí. no tiene significado, porque pues al final de cuentas no nos vamos a llevar ni objetos, ni riquezas, ni nada.
solamente quienes somos realmente, nuestra alma, nuestra manera de ser y todo lo que... Sí, complementando a lo mejor El con impacto. el evangelio, sí. Ujú. Sería como cuando Jesús les decía a los que querían seguirlo, bueno, cuando había un rico, pues cumple los mandamientos y ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. O sea, es como ese complemento de esto. O sea, ¿de qué te sirve si tienes todo, pero pierdes el alma? O sea, Al final de cuentas no nos serviría pues de nada, ¿no? Pero pues creo que esa es la pequeña parte que los humanos aún no logramos comprender y es la que nos cuesta. ¿Sabes que también tenía muchas oraciones y una de ellas a veces la dicen al terminar la misa? Y hablando de misa, que aquí un pequeño anuncio publicitario. Si son de Europa, Michoacán, los queremos invitar el día domingo a las 5 de la tarde en la parroquia de San Francisco. Nosotros tocamos la misa ahí y pues para que vayan. O la pueden ver también por internet, por Facebook, por la página. Creo que es a las 12, ¿no, Jesús? ¿A las 12 o a las...? O a las 11, me parece. Creo que mejor lo vamos a estar publicando en Instagram y en nuestro Facebook. Pero también está la transmisión por internet para si no pueden salir aún de sus casitas. Y bueno, regresando a las oraciones. Ahora sí que tiene oraciones muy específicas. Porque yo encontré una que les voy a dejar la oración completa en Instagram y en Facebook, asimismo en TikTok, porque tenemos las 3 cuentas, porque está sumamente larga y pues no, me tardaría horas aquí leyéndoselas, pero les voy a decir que esta oración es para alejar a las personas malintencionadas de su vida. Son oraciones, o es una oración para alejar a las personas que no te aportan nada y que te quieren hacer algún mal. Y pues básicamente creo que se explica sola la función de la oración, y lo que les decía que sí era muy específica, ¿no? O sea, como que sí remarca ese aspecto de para qué sirve, y también tiene muchas más si las quieren buscar. Igual voy a estar publicando algunas ahí en nuestra página. Otra de ellas es El Señor, tú me conoces, es una de sus oraciones, esas se las voy a dejar también ahí en una foto. Y las que yo les mencionaba es la de Alma de Cristo, que creo que es de las más conocidas y es la que yo mencionaba que no tenía idea, no tenía ni la menor idea de que era de él. O sea, ni sabía, ni me pasaba por aquí que la había hecho él, la verdad. Somos dos. Cuando la leí dije, órale, wow, literalmente me sorprendí mucho. Y esta es especialmente recomendada para la oración matinal y para la acción de gracias, pues después de comulgar. Y la vamos a leer aquí, que es: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame; oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas escóndeme, y no permitas que me aparte de ti; del maligno enemigo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Creo que esa es de las oraciones más conocidas, o sea, al menos la que yo escucho que de repente dicen en los rosarios después de misa, y neta ni sabía de quién era. O sea, ahorita me siento mal por no informarme antes y tratar de investigar. Yo sé, es una, ahora sí que de las más tradicionales que hay. Y pues que sí, o sea, viene de San Ignacio, o sea, qué padre, o sea, incluso pues por ahí se hizo música, no sé si ya desde el principio llevaría o le pusieron una música también. Está muy padre, y pues habla precisamente de esa comunión profunda con Cristo, ¿sí? En todos los aspectos, sí. Y bueno, para mencionar algo de la primera oración que mencionabas, para alejar a las personas malas. Yo recuerdo que, bueno, ese día se bendice, el 31 de julio se bendice la fiesta de San Ignacio, un agua bendita, que bueno, yo pues ahora sí en la costumbre popular, por así decirlo, o en la religiosidad popular, yo escuchaba del agua de San Ignacio. Y que luego cuando, es que
esta persona como que anda mal o esta persona como que, no sé, no tiene buenas intenciones o algo. Y decían, ay, hay que echarle agua de San Ignacio. O sea, creencias pues medias extrañas. A lo mejor por lo mismo de su oración. Pero, o sea, vemos cómo tiene pues una idea por aquí. Y pues que es precisamente para eso. Pero a lo mejor yo de chico escuchaba y yo me hice como esa idea, ay, cuando, no sé, algo estaba mal o alguna cosa así, siempre era de, hay que echar agua de San Ignacio. Ya te quedabas con esa idea de que tienes que hacerlo, pero no el por qué, ¿no? Sí, o sea, no lo explicaban. Sí, o sea, y qué padre, o sea, ya a mis casi 30 años, pues ya al fin supe qué es eso. Creo que el haber hablado el día de hoy de ese santo nos deja muchas enseñanzas. Espero que realmente las frases que les mencionamos y lo de su vida, que se dieran cuenta de que era una persona, ahora sí que como muchos de nosotros, que pues uno te imaginas un santo acá guapo y ligador, ¿no? O sea, te imaginas como que desde chiquitos tenían como que esa necesidad o ese espíritu de estar con Dios, pero a veces como que no nos damos cuenta de que pueden ser como pues nosotros, personas completamente normales, ¿no? Y creo que podemos agarrar tomar muchas de las experiencias que él tuvo, como es el hecho de no torturar nuestro cuerpo para agradecer a Dios de alguna manera, sino pues con nuestras obras de ya sea de caridad, ayudar al prójimo, demostrando el amor que Dios nos demuestra a nosotros, pero nosotros hacia otra persona, ¿no? Creo que a mí me dejó muchísimo aprendizaje. Yo voy a buscar ya quién hizo cada oración, porque la verdad sí me sentí mal de no saber que la había hecho él. Fue una buena sorpresa, pero también me sentí mal por no saber. Y bueno, creo que nosotros les queremos agradecer por acompañarnos nuevamente en otro podcast. Esperamos que puedan seguirnos escuchando y igual que puedan visitar nuestras páginas, ya que estaremos subiendo el martes de memes, ¿verdad que sí, Jesús? Sí, claro. Estaremos buscando unos buenos momazos. También les estaremos subiendo cápsulas y el día domingo se sube el Evangelio. Así como estaremos planeando muchas más sorpresitas. Entonces, no sé, Jesús, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Pues, más que nada una invitación a que, pues, todos en el lugar donde estemos o así, tratemos de, no sé si en tu parroquia o en tu lugar donde estés, de donde nos escuches, pues haya alguien que ofrezca como estos ejercicios espirituales de San Ignacio, o con el sacerdote de tu comunidad, pues no sé, acercarte y sería interesante que alguna vez pudiéramos pues vivirlos o intentar hacerlos, estos ejercicios que provienen de San Ignacio, o sea que son pues precisamente para llevar nuestra vida espiritual e incluso toda nuestra vida bajo ese pensamiento de los que mencionábamos ahorita de San Ignacio, de pues no tomes decisiones cuando no esté tu corazón en calma, por así decirlo. Exacto. O sea, que trates de tu vida encontrar ese momento de la oración y pues que todo lo que hagas se vaya haciendo oración. A través también, pues principalmente de la palabra de Dios. Entonces, ojalá que pues tengamos la oportunidad o nos demos la oportunidad o busquemos el acercarnos a hacer práctica de estos ejercicios espirituales. O al menos de conocerlos un poquito más. Y eso sería todo. Entonces pues les agradecemos por sintonizarnos, por escucharnos, y que tengan una muy bonita semana y nos vemos por aquí en el siguiente episodio.